estamos de regreso en el segundo bloque de Emprendo Bio Bio. Y tal como lo habíamos comentado al inicio del programa, Samuel nos vuelve a acompañar en esta ocasión. Samuel, ¿cómo estás? Hola, Romy, muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación que se me hace tan gentilmente. Bueno, Samuel, en esta ocasión vamos a conversar un poquitito sobre la selección de personal y sobre las capacitaciones. Sí, Romy, dos elementos que son bien centrales dentro de lo que es la orgánica de los recursos humanos, digamos. Como ya hemos dicho en los programas anteriores, ¿no es cierto?, el recurso, el factor persona, digamos, es tremendamente gravitante a la hora de poder lograr los objetivos organizacionales o no lograrlos. Exacto. Y es ahí donde el tema de la selección del personal, como se le conoce comúnmente, o la elección de estos agentes claves que pueden ser los gravitantes de los cambios que se necesitan en la organización, y al mismo tiempo la capacitación como un instrumento de cambio, de perfeccionamiento para poder avanzar hacia estas tareas que se requieren realizar y se requieren además realizar de manera óptima, son dos elementos bien centrales dentro de lo que es la plataforma de los recursos humanos en toda empresa o en toda organización, ya sea pequeña o grande. Efectivamente, de hecho las empresas más grandes ya tienen la posibilidad de contratar como personas externas que se hagan cargo de la o en más, a veces tienen en sus propias plataformas incorporados departamentos de recursos humanos que les permiten estar haciendo constantemente, digamos, selección de personas, particularmente empresas grandes que tienen alto nivel de rotación, es decir, que constantemente hay personas que están saliendo de la organización y como un output siempre tiene que haber un input, y en ese input están preocupados de que las personas que se elijan sean las más idóneas. Ahora, eso no pasa solamente por la entrevista psicológica o por tener simplemente más o menos claro qué es lo que requiere un candidato en términos de personalidad. Requiere mucho más. Claro que sí. De hecho, igual se hace un poco más complicado para las personas o para los emprendedores, en este caso, que son más pequeñitos. De repente no están tan seguros de cómo elegir a las personas idóneas. Sí. Bueno, claro, efectivamente, mira, la metodología no debiese variar mucho si lo pensamos así. Lo que pasa es que en las empresas grandes hay toda una operativa ya predispuesta, digamos, para este tipo de cosas. Pero las empresas chiquititas, bipersonales o tripersonales, ¿no es cierto?, de grupos pequeños de personas, donde tenemos que escoger a alguien, imagínate que va a ser tan gravitante. Imagínate que si tú tienes una pequeña panadería, por ejemplo, donde trabajan 3 personas, si tienes que elegir a la persona que te hace el pan y a la persona que te hace el aseo, ya estás eligiendo a 2/3 de toda tu empresa, digamos. Exacto. Eso es el equivalente a que en una empresa de 1000 funcionarios tú tengas que elegir de una sola tirada a más de 700 funcionarios. O sea, ese es el impacto que tiene. Pero claro, no puedo, creemos que, aunque eso es una fantasía, creemos que es muy caro hacerlo, pero la verdad es que, por ejemplo, hay instancias, como la que tenemos, por ejemplo, la consultora, en la cual pequeños empresarios pueden pedir ayuda y a costo muy bajo pueden asegurarse que están eligiendo a la persona idónea. Pero ¿cómo se elige la persona idónea? Para un cargo determinado. Yo puedo ser muy bueno en un cargo, pero no necesariamente en otro. Claro. Por lo tanto, la seguridad que tenga yo de que voy a hacer una buena elección pasa por pasos previos. Uno es tener muy claro de qué se trata el puesto en el cual se va a trabajar. Dos, ver cuáles son las características que yo necesito que tenga esta persona para que, además de hacer las cosas que debe hacer, funcione en relación a su entorno de la manera que yo espero que funcione. Yo no saco nada, por ejemplo, con poner, en el mismo caso de la panadería, yo no saco nada con poner a una persona que haga un pan muy rico si finalmente lo voy a tener que tener encerrado haciendo pan porque se lleva mal con todo el entorno, digamos. Entonces, ese tipo de cosas se visibilizan. La herramienta psicológica es una que tiene que ver con la aplicación de test para ello. Pero el tener claro como empresa, como organismo, qué es lo que se quiere y qué es lo que se necesita mayormente, es un paso súper importante para poder lograr bien lo que se quiere lograr. Claro que sí. Hay que estar constantemente preocupados de qué es lo que queremos que aporte esta nueva persona. Y eso pasa principalmente porque cuando no nos olvidamos del objetivo, esto también lo hemos dicho varias veces, no nos olvidamos de lo que queremos hacer, no nos olvidamos del propósito que tenemos. Entonces, como no nos olvidamos del propósito que tenemos, sabemos muy bien
cuál es la persona que nos ayuda a obtener ese propósito. Claro. Por eso es importantísimo a nivel de empresa, a nivel de organización, a nivel de proyecto, a nivel de todo, de lo que se trata de una organización, el poder nunca perder de vista cuáles son los objetivos que se tienen. Los objetivos pueden cambiar, pero nunca hay que perder de vista el objetivo que se ha determinado, es el objetivo del momento o de la empresa en particular. Al final. Claramente, porque si no perdemos dirección. Si Claro. las palabras que ocupamos, por ejemplo, la dirección de empresas, dirección, es decir, un camino que nos conduce a alguna parte. Si yo quiero ir a Santiago, tomo esta dirección. Si yo quiero ir a, no sé, a las termas, tomo esa dirección. Adopto una dirección. Algún día yo podré querer ir a Santiago, otro día podré querer ir a las termas. Claro. Y entonces cambiará mi dirección, pero esa dirección cambia en relación a que cambie mi objetivo. Lo que no me puede pasar es que no tenga objetivo. Claro. Entonces, cuando no pierdo ese norte, por decirlo de alguna manera, yo sé bien cuáles son los pasos que tengo que tener. Entonces, en la selección de personal, sé bien qué tipo de persona debo tener para poder lograr ese objetivo particular de ese minuto. Entonces, las personas tienden a creer, por ejemplo, uno lo vive comúnmente, digamos, a creer de que uno es mala onda, entre comillas, si no le da el visto bueno a alguien para un puesto de trabajo determinado. Y la verdad es que eso uno lo resuelve de manera bien clara, porque finalmente uno también le hace un daño al trabajador que quiere, cuando le da el visto bueno para que trabaje en un determinado empleo, porque puede que esa persona no se desempeñe bien y eso le genere altos niveles de frustración y finalmente termine pasándolo muy mal, digamos. Entonces, el tema de la selección de personal es bien importante en esos aspectos, claro que sí. Claro que sí. Fíjate también, Romy, que para no dejar de lado lo que preguntaste en el origen, ¿cómo se hace en empresas tan pequeñitas? Bueno, tener en consideración los mismos elementos, pero conversando mucho sobre, por ejemplo, las expectativas que esa persona que vamos a contratar tiene para sí mismo. Recuerda que es importante en esta misma lógica de los objetivos el que la persona que vamos a contratar tenga alineados sus objetivos personales con los objetivos organizacionales. Eso lo conversamos al inicio de del ciclo de entrevistas que hemos tenido. Porque si tú logras hacer ese alineamiento, entonces va a haber sinergia y va a haber movimiento proactivo. Claro. Pero cuando eso no está, si eso no está dentro del marco de prioridades que tiene la persona que vamos a contratar, entonces tú sabes que vas al fracaso. El rumbo no va a ser igual. Exactamente. Claro que sí. Bueno, y teniendo en cuenta estos aspectos, también hay que tener en cuenta de que necesitamos que la capacitación sea un instrumento constante. Así como la selección de personal es tan importante en estos aspectos para poder conseguir estos objetivos, una vez que las personas ya están contratadas, fíjate que recién acabamos de hablar acerca de esta puerta de entrada, cómo ingresa alguien a la organización. Pero una vez que está adentro, se produce lo que se llama el desarrollo. Y eso tiene que ver con que las personas deben generar aprendizajes significativos para poder realizar su trabajo de mejor manera. Cuando los objetivos de la organización cambian, es decir, cuando hablamos de este cambio de norte, ¿no es cierto? Cuando ya no queremos ir para Santiago, sino que queremos ir para las termas, claro. Efectivamente, por ejemplo, el camino a las termas requiere de otras condiciones para hacer el camino. Entonces yo debo aprender a cuáles son esas condiciones. Por lo tanto, como decíamos en programas anteriores, si el cambio es una constante permanente en las organizaciones, la necesidad de adaptarse a ese cambio es también permanente. Y la forma, o una de las formas de adaptarse a esos cambios es justamente la capacitación. Exacto, claro. El cómo nosotros vamos determinando cuáles son los elementos que yo debo ir incorporando en los elementos de trabajo que tengo para poder generar una modificación que me permita avanzar y generar esto. La mayoría de las empresas, lamentablemente en Chile, o muchas de ellas, para no ser tan injusto, piensan aún que la capacitación no es una inversión de dinero, sino que es más bien un gasto, ¿no es cierto? Una pérdida de tiempo, que más o menos siempre son de la misma manera, que vamos a capacitar siempre en trabajo en equipo, en liderazgo, ¿no es cierto?, en atención al cliente. Bueno, son efectivamente los tipos de capacitación más frecuentes, pero son los más frecuentes porque son los que más se necesitan y se requieren. Claro. Entonces, ahí también viene un tremendo desafío de la línea, es decir, de la propia organización. ¿Cómo hacemos una captación de necesidades de capacitación que sea clara, precisa, para no enseñar o no entregar herramientas sobre algo que nosotros no queremos avanzar?
¿Para qué queremos herramientas para llegar a Santiago si lo que habíamos definido era herramientas para poder llegar a las termas, digamos? Y ahí también hay elementos que tanto las empresas externas como los propios organismos pueden ir testeando. ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso te das cuenta que lo que hablábamos en el programa anterior sobre desarrollo organizacional es tan importante. Desarrollo organizacional de alguna u otra forma va tomándole el pulso a la empresa siempre, al emprendimiento en general, más que la empresa, porque no se entienda que siempre hablamos de grandes, claro, ¿no? Al emprendimiento en general. Y ese pulso nos va diciendo, a ver, aquí tenemos que hacer una pequeña modificación. Ya, ¿cómo hacemos esa modificación? A ver, intentemos con una capacitación para prepararnos. Perfecto, la hacemos y la implementamos. Entonces también hay que ser capaz de poder captar la necesidad de capacitación, realizar una capacitación adecuada y luego controlar que lo aprendido se está aplicando y que nos está dando resultados. Claro que sí. De hecho, en estos momentos, bueno, hace un tiempo ya, hay muchos cursos que se están entregando también como apoyos alternativos, no solamente como apoyos de dinero, a los cuales los emprendedores o innovadores o empresarios ya también pueden optar y también pueden hacer que sus trabajadores puedan asistir. Absolutamente, así es. Y son de diversa índole, digamos. Hay en el mundo, está el mundo público, de alguna u otra forma entiende, el Estado entiende, de que esto debe ser cofinanciado, de que esto es un elemento tan importante que genera valor agregado en tu trabajo y que por lo tanto debe de alguna u otra forma subsidiarlo. Y ahí están, ¿no es cierto?, todas las instancias de capacitación que el Estado ofrece. Están las OTEC, ¿no es cierto?, que permiten de alguna u otra manera entregar capacitación a costa a su propio costo, digamos, subsidiando de alguna manera estas instancias. Y existen también las capacitaciones de estamentos privados que también que han logrado identificar una necesidad de capacitación y la hacen presente y la hacen patente. Mira, nosotros en sentido humano nos dimos cuenta de que había una falencia en el tema de cómo se entienden los recursos humanos y cómo se gestiona este capital de personas, ¿verdad? Exacto. Y entonces entendimos de que hay un montón de empresas que no siempre tiene las personas con la preparación específica en recursos humanos. Y tenemos entonces que hay, no sé, psicólogos o ingenieros comerciales o periodistas que están encargados del tema de la selección de personal, de las capacitaciones, de todo lo que es el recurso humano en una organización. Entonces, nosotros captamos esa necesidad por medio de un análisis, un estudio, una herramienta, y finalmente lo que hacemos es ofrecer un curso, un diploma, que es el diploma que nosotros estamos en este minuto ofreciendo por medio de Sentido Humano, que tiene que ver con la gestión del capital humano. Entonces, de esa forma, nosotros también hacemos nuestro aporte acercando capacitación a las personas que están en las organizaciones en nuestra área de competencia, que son los recursos humanos. Bueno, nos metemos ahí y lo hacemos. Pero así como esa, hay un montón de otras áreas que deben realizarse. Entonces, de ahí la importancia de que podamos hacer un buen diagnóstico. Si el diagnóstico no lo puede hacer uno mismo, estamos nosotros, hay empresas como nosotros y otras más también que están en condiciones de poder realizar. Se llaman diagnóstico organizacional o se llama diagnóstico de necesidades de capacitación y son herramientas que se utilizan para poder tomar buenas decisiones. Súper. De hecho, también hay en otras oportunidades en donde los mismos trabajadores les comentan a sus empleadores, en este caso, que necesitan hacer una capacitación por este o este otro motivo. Y también se puede dar la oportunidad de que ellos les ayuden a costear, por ejemplo, una parte de eso, porque finalmente eso va a ser una inversión para la misma empresa. Sí, claro, efectivamente es así. Además que, fíjate que cuando una persona siente que está siendo capacitada, va teniendo más valor agregado, aumenta su capacidad, aumenta su autoestima, se producen una serie de efectos que finalmente son súper positivos, digamos, para la persona y para la organización. Las personas y la organización deben ser en sí mismo un buen negocio. Y un buen negocio está definido conceptualmente como la instancia en que ambos ganan. Claro. Y eso debe ser lo que se genera. O sea, funcionarios, empleados, personas, colaboradores, como le quieran decir, al lado de la organización deben generar una operativa que les permita hacer buenos negocios entre sí, que sea bueno para la persona, que sea bueno para la organización.
Claro que sí. O sea, de hecho, en todas estas secciones que hemos podido tener, todas han estado muy ligadas, entonces igual es una idea para que puedan revisar todos nuestros capítulos, porque en muchas ocasiones conversamos de otras áreas que hemos visto anteriormente. Sin embargo, en esta oportunidad la capacitación y la selección de personal efectivamente se hace súper necesaria conocer un poquitito más, sobre todo si son pequeñitos y todavía no saben bien cuáles son los detalles a los que hay que prestar efectivamente, atención. Y nos podemos caer en esos detalles y nuestro emprendimiento puede de alguna u otra forma fracasar si no ponemos atención en eso. O sea, nosotros no podemos pedirle a alguien de esta panadería que nos imaginábamos, ¿no es cierto?, que haga pan si no sabe hacerlo. Claro. Si no podemos pedirle que haga el pan francés si no lo hemos capacitado para que lo haga. No le podemos decir de que aprenda a comunicarse con su entorno de trabajo si tampoco le hemos entregado las herramientas para poder hacerlo. Entonces, preocuparse de la capacitación y preocuparse de elegir bien a las personas, que en el fondo es elegirlas bien y que después logren hacer bien también lo que quieren hacer, es sumamente importante para una organización, pequeña o grande. Claro que sí. Bueno, Samuel, en esta oportunidad vamos a tener que dejar el tema hasta aquí. Ya pues. Pero ya nos vamos a volver a ver más adelante. Sin embargo, como todas las ocasiones, te voy a dejar las cámaras abiertas para que le puedas enviar un mensaje a las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, sin lugar a dudas, el tema de hoy es un tema que reviste alto interés. Si usted tiene un emprendimiento pequeño, sabe que no se necesitan unas grandes plataformas para poder seleccionar bien a las personas. Tenemos la posibilidad de poder asesorarlo y apoyarlo en cómo se elige una buena persona, cómo se elige una persona idónea para el cargo que usted quiere tener. No es necesario que sea una gran empresa. Siempre usted puede definir bien qué es lo que quiere para su organización y por lo tanto, si eso lo tiene claro, va a poder elegir bien a qué persona elegir. Entender que la capacitación también es un elemento importante para poder lograr los objetivos es sumamente importante tanto para el trabajador como para la organización. Es ahí donde están las oportunidades y las oportunidades son para aprovecharlas, así que esperemos que lo que hemos conversado hoy día sea de gran provecho para todos ustedes. Súper. Bueno, Samuel, esperemos tenerte en una próxima ocasión. Ya, pues cuando quieran nomás. Sí. Más adelante vamos a contar de repente a lo mejor por las redes sociales qué es lo que se viene, así que para que pongan atención ahí también. Perfecto, ahí estaremos atentos. Bueno, y también queremos dejarlos invitados para que continúen en Canal 21 porque de regreso de comerciales vamos a conocer un nuevo emprendimiento. Es micosecha.cl.